Ya, yo leo el 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Hasta ahí después vamos a leer y explicar los próximos. Bien, como estamos estudiando la vida y obra de Jesucristo, continuamos, ¿cierto? Ahora hemos llegado al capítulo 9, habiendo finalizado el 8, ¿cierto? En algunas semanas anteriores, donde aprendimos sobre Jesucristo cuando fue a Gadara y habían unas personas endemoniadas y él le expulsó esos demonios de ellos y Jesús quería hacer muchas cosas en esa ciudad, pero lamentablemente esas personas no valoraron y prefirieron a los cerdos, prefirieron, como yo le explicaba, lo material, ¿cierto? Porque esos cerdos representaban lo material, todo lo inmundo, todo lo pecaminoso, todo lo que era contrario a Dios, y esas personas terminaron expulsando a Jesús de esa ciudad, por lo tanto Jesús tuvo que irse. Y esos endemoniados querían seguir a Cristo, pero Él les dijo que mejor se quedaran ahí y le contaran los milagros a las personas de esa ciudad. Entonces después llegamos al capítulo 9 y dice que entonces, entrando Jesús en la barca, venimos de esa historia, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Cuando se refiere a su ciudad estamos hablando de Cafarnaún o Capernaún, que es, se le conoce como la ciudad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Jesús hace su especie de cuartel general, por decirlo así, donde se aloja y hace suya la casa de Pedro, ¿cierto? Pedro le da la hospitalidad y se convierte la casa de Pedro en una especie de cuartel general en donde de ahí Cristo empieza a predicar su mensaje y bueno, Pedro le abre las puertas también. Y por eso se le llama la ciudad de Jesús, donde él hace gran parte de su milagro y su ministerio. ¿Ya? Entonces ahí llega, después de haber estado en Gadara, dice que sube a la barca porque lo expulsan esas personas, no dejan que siga ahí, y él pasó al otro lado y vino a su ciudad, y esa ciudad es Cafarnaún, que es la ciudad de Naún, del profeta Naún. Ya eso significa. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Se dice que esta casa en la que llegan a traer este paralítico era la casa de Pedro, en donde Jesús, como les contaba, hizo de ella un cuartel general. Incluso hay unos descubrimientos arqueológicos que encontraron la casa de Pedro. Y eso está documentado, está en video, está en fotografía. Y ¿por qué encontraron que era la casa de Pedro? Porque encontraron algunos aspectos que la diferenciaban de otras casas que estaban alrededor y que la habían convertido en una casa iglesia, ¿ya? Y con algunas características como el bautisterio, donde la gente se bautizaba, encontraron varias lámparas y un montón de cosas. Y de hecho ahora está como una especie de monumento arqueológico y la gente la visita bastante, ¿ya? Entonces la casa de Pedro se dice que podría ser esta casa donde traen al paralítico. Luego vamos a leer la misma historia que estamos leyendo, pero en Lucas, para que nos demos cuenta de otros detalles, para que sepamos que es la misma historia que estamos contando. Entonces sucedió que llevaron a este paralítico tendido sobre una camilla y al ver Jesús la fe de ellos, incluida por supuesto la del paralítico mismo, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a buscar Lucas capítulo 5 para tener una mayor panorámica de esta enseñanza, pero remarcar antes que Cristo podría haber dicho en primer lugar, te voy a sanar, porque era un paralítico, estaba postrado en una cama, no se podía mover. Pero es importante remarcar que Cristo lo primero que le dice es que tus pecados te son perdonados. ¿Por qué?
Porque Cristo aquí quiere demostrar que Él tiene poder y tiene autoridad sobre el pecado. Recordemos que en el capítulo 8, Jesús demuestra su poder y autoridad sobre la enfermedad, ¿cierto? Sana a un leproso, ¿cierto? Sana al siervo de un centurión, que lo vimos, eso está en el capítulo 8, sana a la suegra de Pedro, luego dice que sana a muchos enfermos, y ahí demuestra su poder y autoridad sobre la enfermedad. Pero luego de eso, vemos que Jesús, cuando cruza este mar a Gadara, dice que Él calma la tempestad, que también lo vimos. Y ahí demuestra su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre el viento, ¿cierto? Sobre las olas, y quedan maravillados. Luego, cuando llega a Gadara, Jesús demuestra su poder sobre los demonios, su poder y autoridad sobre los demonios. Y ahora, en el capítulo 9, nos quiere demostrar Jesucristo su poder y autoridad sobre el pecado. O sea, que Él puede perdonar pecados, que Él es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es Dios, como hemos visto. Entonces vamos a irnos al capítulo 5 de Lucas, el Evangelio de Lucas, para que Mateo lo cuenta un poco más resumido, pero vamos a ver que la historia es bastante conocida como la cuenta Lucas, y le agrega bastantes detalles para que sepamos que es lo mismo. Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, la misma historia contada con más detalles, donde estos hombres, estos amigos, dice que no encontraban un lugar como para entrar en la casa, por lo tanto se le ocurre la idea de llevarlo por arriba del techo, abrir ese techo y bajarlo con cuerda, lo bajan hasta donde está Jesucristo. Y por eso Jesús se impresiona de la fe de ellos. Esta es la historia que estamos contando en Mateo capítulo 9. Entonces, Jesús quiere demostrar y le dice a este paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que ser, es cierto que la enfermedad es grave, las enfermedades son terribles, producen dolores, pero a Dios le interesa más que sanar lo físico, le interesa sanar el alma. Porque una persona se puede ir, digamos, sana, igual se puede ir al infierno. Pero si lo importante de Dios es sanar el alma, para que esa persona, sea que esté sana o esté enferma, cuando muera se vaya con Cristo al cielo. Amén. Entonces, más importante para Dios, en realidad, es sanar el alma, ¿ya? Por eso Él dice: yo te perdono de tus pecados. Eso es lo primero que le interesa a Dios, perdonar nuestros pecados, ¿ya? Porque podría haberlo sanado y ese hombre se podría haber ido, pero sin la salvación.
sin que su alma estuviera en paz. Entonces nosotros necesitamos estar en paz con Dios, y Dios eso es lo que quiere, traer paz al hombre y perdonar nuestros pecados. Por eso le dice, como una gran noticia, viendo la fe de ellos, porque Jesús lo conoce todo, y él supo de inmediato que tenía fe este hombre, y él lo que hizo fue premiar esta fe, ¿cierto? Porque dice antes, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, incluyendo al paralítico y la amistad también y la colaboración de estos hombres en jugársela por el paralítico y llevarlo en donde Jesús, porque él no podía, ¿cierto? Pero Jesús, al ver en sus corazones, al discernir en su mente, porque Jesús lo sabe todo, dice que lo primero que le dice es que tus pecados te son perdonados. El versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, o sea, murmuraban y pensaban también en su interior, este blasfema, este hombre blasfema, Jesús. Hemos visto que en muchas oportunidades mucha gente seguía a Cristo, pero también dentro de ellos estaban estos fariseos, estos escribas, que obviamente no lo seguían con el interés de amar a Cristo, de obtener la salvación, sino que lo seguían con el ánimo de, digamos, de opacar su fe, de opacar su enseñanza, de tratar de ridiculizarlo, de no hacer valer lo que Cristo enseñaba. Y aquí se encuentran estos escribas, ¿cierto? Que los escribas son los que escribían la ley, los que transcribían, que eran los doctores de la ley, que eran parte del partido de los fariseos, y ellos decían en realidad que este hombre, que Jesús, estaba blasfemando, o sea, estaba ofendiendo a Dios, estaba haciendo algo que no estaba correcto. ¿Por qué? Porque lo veían como hombre, no lo estaban viendo como Dios. Pero Cristo, el carpintero, en realidad, él era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Y quería demostrar, como lo había demostrado antes, poder y autoridad sobre las enfermedades, poder y autoridad sobre la naturaleza, poder y autoridad sobre los demonios, pero también poder y autoridad sobre el pecado, porque Cristo vino a perdonar los pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, bueno, aquí es claro que Jesús, como es Dios y tiene los mismos atributos de Dios, uno de ellos es la omnisciencia, que lo hemos visto, que es el todo conocimiento de Dios. O sea, Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar, lo que pensamos, lo que decimos, incluso antes que esté en nuestra boca, antes que lo digamos, ya Dios lo conoce. Dios conoce el futuro. Dios conoce todas las cosas, lo que vamos a hacer, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Por lo tanto, Él sabía también cuál era el pensamiento de estos fariseos que hablaban entre sí y que pensaban también de que este Cristo no era Dios, sino que según ellos estaba cometiendo un gran pecado, estaba blasfemando, estaba ofendiendo a Dios. Porque ellos pensaban, y correctamente, en un sentido de que solo Dios podía perdonar los pecados. En su lógica ellos pensaban eso. Y tenían razón en cierto aspecto, pero lo que pasa es que Cristo era Dios. Y eso es lo que ellos no podían ver. Sus ojos estaban cegados. No eran capaces de humillarse ante Dios y reconocer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús dijo, y les dice a ellos, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Y aquí queda demostrado que Cristo conoce lo que pensamos en nuestro corazón. Él nos conoce, incluso dice la palabra que conoce y tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Por lo tanto, Él conocía el pensamiento de ellos y le enfrenta, ¿cierto? Los confronta y le pregunta, ¿por qué ustedes piensan mal en sus corazones? ¿Están maquinando esto? ¿Por qué piensan mal de mí en lo que están hablando? Y les pregunta nuevamente, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y aunque pareciera a lo mejor más fácil para algunos decir, ya, tus pecados te son perdonados, pero en realidad nosotros mismos, a la persona que nos ha hecho daño o que nos hace mal, que cuesta perdonar. No es tan fácil como ellos lo están diciendo. Quizás Jesús lo que está diciendo en realidad que es más difícil perdonar, es más difícil pedir perdón, que incluso que una enfermedad, que se sane, ¿cierto? Pero en realidad
para Cristo no hay nada imposible, pero para Él la prioridad está en sanar el alma. Eso es lo que Él quiere decir. Lo primero es lo primero. Cristo puede hacer las dos cosas, como lo ha hecho anteriormente, que sanó enfermos. Él no tiene problema en eso. Pero lo que quiere demostrar es que hay un orden, y el orden es, primero ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, y luego el Señor empieza, como dice su palabra, a poner la añadidura. Y en esas añadiduras puede venir bendición material, puede venir sanidad, ¿cierto? Restauración, puede traer paz, puede traer un buen trabajo, puede traer un montón de favores, siempre y cuando nosotros primero le pidamos perdón al Señor. Entonces Jesús vio la fe de este hombre, de este paralítico. Y bueno, confronta a este hombre y le dice que los pecados, es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que ustedes sepan, les dice, que el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, recordemos que Hijo del Hombre es otro nombre para Cristo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, o sea, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí un paréntesis, la religión católica le otorga estos poderes al, entre comillas, Santo Padre o al Papa, o a los santos que se han muerto, personas que habían hecho una buena obra, ¿cierto? Y otras religiones le otorgan ese poder perdonador a otras dioses, entre comillas, pero la verdad es que solo Cristo, solo Dios, solo el Hijo del Hombre tiene poder y tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Amén. No es por obra, no es por uno pagar un favor ni nada, sino que solo Cristo es el que perdona nuestros pecados, porque Él murió en la cruz y Él vino a traer, digamos, ese perdón. Amén. Entonces Él le dice, solamente Cristo, el Hijo del Hombre, tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados. Y le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, aparte de perdonarlo, porque Cristo había visto el corazón de él y había visto la fe de ellos, le otorgó este premio, el mayor premio, el premio del perdón, porque eso es un gran premio para cada uno de nosotros cuando hemos reconocido ante Dios que éramos pecadores. Sin duda, antes de Cristo, mucho pecado, muchas cosas negras, muchas cosas oscuras. Después de Cristo seguimos pecando, pero en menor proporción y cada vez más lejos un pecado de otro, ¿cierto? Porque ahora está el Espíritu Santo que nos dice esto sí y esto no, nos guía lo que conviene y lo que no conviene. Por eso, cuando Cristo le dice a Pedro en una ocasión, ahora deja que te lave los pies, porque ya ahora están limpios, ¿cierto? Después es solamente necesario que te vayas lavando las manos y los pies, ¿cierto? Porque ya el cuerpo fue lavado, haciendo referencia a que es lavado en la sangre de Cristo. Cuando nosotros pedimos perdón al Señor, cuando Él nos restaura, nos perdona totalmente y nos reconcilia con Dios, Él nos lava completamente en su sangre. Y luego, a partir de eso, ya nosotros tenemos que pedir perdón y lavar solo nuestros pies y nuestras manos. Amén. Bien. Dice entonces, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, Él les demuestra a estos fariseos, a estos hombres que lo van siguiendo, digamos, con malas intenciones, para buscarle una yayita, para buscarle algo malo, en donde Él se cayera y poder matarlo, porque esa era la intención de ellos, por eso lo seguían a todas partes, a ver qué era esta, entre comillas, nueva enseñanza de Cristo. No creían en Él, sino que solamente buscaban una caída de Cristo. Pero Él, ante los ojos de ellos y también los ojos de todas las personas que estaban en esa casa, incluso afuera de la casa, le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Primero lo perdona, lo levanta en una forma espiritual y después lo levanta en una forma física. Ya deja de ser paralítico y la misma camilla que él traía, que lo traían sus amigos, ¿cierto? Que lo hicieron bajar, ya no es necesario que sus amigos lo acompañen a la casa, sino que ahora él mismo toma su camilla y se va a su casa. Ya
erguido, parado, lo que no podía hacer antes. Entonces Cristo hace el milagro, pero Cristo le hace ver que lo primero era el perdón y lo segundo, la sanidad física. Entonces es el orden de prioridad. Dios hace milagro, claramente. Dios puede sanar a un enfermo, a un paralítico, a una persona enferma de cáncer, pero ¿qué Dios le interesa más? El alma de esa persona. Que esa alma se vaya al cielo, que no se vaya al infierno, el alma de esa persona. Por eso, para Dios es más importante, y cuando nosotros vamos donde un enfermo, sea en una casa, en un hospital, hablarle del Evangelio, porque el Evangelio es el que va a sanar el alma, va a traer perdón. Y qué importante es pedir perdón y también recibir ese perdón de parte de Dios, porque eso es lo que nos libera del pecado, de la esclavitud. El 7 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres, o que había hecho tal maravilla delante de todos estos hombres. Entonces esa gente, lo que produjo en ellos es temor, reverencia, respeto, y glorificaron a Dios. Eso es lo que Dios quiere producir cuando Él sana a alguien, o cuando cambia a una persona, cuando lo perdona. Supongamos a una persona que ha sido muy mala, no sé, a un delincuente, y que después vemos su vida restaurada. Eso trae gloria a Dios. Eso todos hablan y dicen, mira cómo Dios trajo el cambio. O en nuestras vidas, los que nos conocían antes de Cristo y después de Cristo, trae gloria a Dios, trae temor a Dios. La gente dice, realmente Dios existe, y pueden dar testimonio de eso. Entonces, en esta primera parte vemos, Cristo tiene la autoridad sobre el pecado. Cristo trae el perdón, y la importancia del perdón a la vida del cristiano, a la vida de todas las personas que quieren recibir ese perdón. Y también, junto con el perdón, hay beneficios también, hay añadiduras, que Dios nos perdona a través de la sangre de Cristo, pero a partir de eso también vienen añadiduras, y una de esas son las sanidades. Amén. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Vamos a leer del 9 en adelante ahora. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier pregunta lo hacemos ver. Entonces vamos a leer el versículo 9, si puede leerlo Marcelo, el versículo 10 mi hermana Maritza, sí, Marjorie el versículo 11, mi hermana Rosa el versículo 12, mi hermana Angélica el versículo 13. Amén. Amén. Anoten esto, esta misma historia está en Marcos capítulo 2, del 13 al 17, y esta misma historia está en Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17, y Lucas capítulo 5, del 27 al 32. No lo vamos a leer, pero ahí hay algunos complementos de la historia que la hace un poco más completa. Lucas 5, del 27 al 32. Ya, entonces, este es el llamamiento de Mateo, que también en otras partes se le conoce como Leví. Los estudiosos dicen que Leví era el nombre antes de Cristo, y luego, cuando conoce a Cristo, a partir de esta historia que estamos relatando, se pasa a llamar Mateo. Las 4 listas de los apóstoles de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nombran a Mateo, ¿ya? Entonces por eso también se entiende que a partir de Cristo, como nace una nueva persona, ¿cierto? Así como Pedro también, como a Pablo, ¿cierto? Que era Pablo y después Pablo. Aquí también Mateo era Leví y luego se transforma en Mateo, que significa don de Dios, ¿ya? Entonces, dice que saliendo Jesús de allí, de donde estaba, ¿cierto? Vio a un hombre llamado Mateo,
¿cierto? Don de Dios, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, bueno, recordemos que esta historia la está escribiendo el mismo Mateo. Lo que destacan los teólogos, los que estudian mucho más la Biblia, destacan la humildad y el bajo perfil de Mateo, porque él está narrando su vida, pero no añade mayores detalles, no se exalta como héroe, por decirlo así, ni da mayores luces, sino que trata de pasar bien desapercibido, y remarcando siempre más a Cristo, remarcando más el llamado de Cristo y lo que hace Cristo en esta historia. Entonces eso le atribuyen las cualidades que tenía humildad, ¿cierto? Y que era un hombre de bajo perfil. Entonces, Mateo, para que entendamos un poco, él era un publicano. ¿Qué es un publicano? Es una persona que, como en otra oportunidad se lo he comentado, es alguien que le decían los mismos judíos como una especie de vendepatria, como traidor. ¿Por qué? Porque el publicano era un recaudador de impuestos, que se ponía con su mesa, ¿cierto?, en lugares como ferias o en lugares como de bastante comercio, donde habían rutas comerciales importantes. Entonces estos hombres se postulaban a este cargo. Recordemos que el Imperio Romano es el que llega y se apodera de Jerusalén. Jerusalén está sitiada, está como gobernada por los romanos. Entonces, los publicanos son personas recaudadoras de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. El Imperio Romano recaudaba un tributo que se le llama como un impuesto, en donde todas las personas tenían que pagar un impuesto al Imperio Romano, ¿cierto? Si, es como decir, supongamos estamos en Chile y viene una nación de afuera, supongamos Perú, viene, nos conquista y nos cobra, por decirle, el 10% de nuestro ingreso. Y nosotros tenemos que pagarle a Perú un 10% de nuestras ganancias. Para hacer eso, el Imperio Romano contrataba a personas del mismo país, ¿cierto? De la misma ciudad, Jerusalén. Entonces estos hombres se postulaban estos cargos, pagaban incluso, coimeaban y pagaban, ya yo quiero esto pero te voy a pagar tanto, le daban esa como licitación y estos hombres empezaban a trabajar para el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano le decía, ya, necesitamos el 10%, pero tú, si quieres, puedes cobrar el 15, el 20, ahí no nos metemos, lo que tú quieras cobrar, eres dueño de cobrar lo que sea, como una especie de negocio, ¿cierto? Una pequeña mafia. Entonces se ponían ahí y ellos tenían que, de la plata que recibían, dar el 10%, pero muchas veces cobraban el 15, el 20 o lo que ellos quisieran, porque eran como los fiscalizadores como legales del asunto. Entonces, como aparte de estar encerrados, oprimidos por este pueblo, por los romanos, aparte venían estos mismos judíos, sus hermanos, ¿cierto? Y le daban más carga aún a sus propios compatriotas. Por lo tanto, eran vistos como los más pecadores de los pecadores. Eran vistos como los traidores, como los vendepatrias, como lo último. De hecho, dice publicanos y pecadores. En muchas partes que hemos leído dice los publicanos y los pecadores, haciendo como un paralelo de que ambos era lo peor de lo peor. O sea, eran los rechazados, nadie se podía juntar con ellos porque con esto que hacían, se hacían millonarios, se hacían un buen sueldo a costa de la gente pobre, ¿cierto? Entonces, por eso que los publicanos eran muy mal vistos. Y uno de ellos era Mateo. Pero ahí vemos también que Cristo rompe las barreras, ¿cierto? Y él recibe en su reino al pescador, ¿cierto? Al publicano. Hay un guerrillero también metido dentro de los 12 apóstoles. Entonces Cristo aceptó a todos, ¿cierto? A los pobres, a los ricos, a los que tenían educación, a los que no tenían educación, etc. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que era Leví, ¿cierto? Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿cierto? Su mesa, ¿cierto? Donde la gente iba y tenía obligadamente que pagar su dinero, y le dijo, sígueme, ¿cierto? Estas mismas palabras que seguramente Cristo nos dijo a nosotros cuando estábamos en el mundo, y nos dice, sígueme, ya yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Mateo lo resume en un sígueme, quizás le dijo otras palabras, no lo sabemos, pero bastó un sígueme convincente, amoroso, tierno, profundo de Cristo para que este hombre se levantara y lo siguiera. Aquí no dice la palabra que dudó, que lo pensó, sino que en un acto voluntario, rápido, en un acto sin dudarlo mucho, dice que Mateo se levanta y lo sigue. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que el Señor nos llama y nos levantemos enseguida y le obedezcamos y le sigamos, sin poner mayores peros, sin mirar nuestro trabajo, sin mirar la familia, sin mirar los quehaceres, sin mirar nada. Así como este hombre que tenía su riqueza, tenía su prestigio, se codeaba a lo mejor con los políticos de la época, pero él no miró eso y a lo mejor se vio enfrentado, vino este cargo de conciencia seguramente, esta carga de pecado, que él sabía que estaba traicionando a su patria, estaba traicionando a sus amigos, a sus compatriotas, estaba haciendo sufrir o quitándole el pan de la boca a gente muy pobre con esta acción que él estaba tomando, y al ver que Cristo se acerca a él, porque quizás nadie lo saludaba a pesar de la riqueza, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero es la gente más solitaria, es la gente que nadie lo quiere, o si tiene amigos no saben si esos amigos es por cariño o por el dinero, ¿cierto? Porque recordemos que cuando la gente tiene dinero se llena de personas que en realidad lo que buscan es sacarle el dinero, y ellos nunca van a saber si es por cariño o en realidad por interés económico. Entonces seguramente Mateo se encontraba así también, tenía muchas personas, amigos, pero quizás eran más que nada personas que le quitaban el dinero, quizás no lo saludaban, quizás era insultado en las calles, no lo sabemos, pero Jesús le dice sígueme, y él se levantó y lo siguió, y ahí vemos que se arrepintió, pidió perdón al Señor y termina siendo uno de los escritores del Evangelio, cómo Dios va llegando a la vida y transforma todo. Y él en agradecimiento quiere hacer una fiesta, ¿cierto? Y contarle a todo lo que Cristo hace con él, que en realidad nadie lo miraba o era rechazado por todo el mundo, pero vino uno que se llamaba Cristo, que le hace una invitación. Y la invitación fue tan fuerte que él no dudó. Y ahí nos encontramos en el versículo 10 que dice, aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, ya cuando organiza la fiesta, cuando invita a sus amigos, quiere contarle de Cristo, que lo que él había hecho, o seguramente se iba a despedir y decirle adiós al mundo y ahora yo voy a hacer algo distinto con mi vida. Dice que muchos publicanos y pecadores habían llegado a la casa y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque el pueblo de Dios no podía juntarse con los pecadores, los miraban en menos, los rechazaban, ¿cierto? Al que tenía lepra, al que era considerado una raza inferior, al publicano, obviamente, porque eran traidores. ¿Cómo Cristo tú, diciendo que eres el Hijo de Dios, haciendo todas estas sanidades, cómo te juntas con estos pecadores? Porque ellos no se podían ni siquiera sentar a la mesa con ellos, no podían comer ciertos alimentos. Pero Cristo rompe el paradigma, Cristo rompe las barreras y Él sí se acerca a los pecadores. Y ellos tratan de hacerle ver y le dicen a los discípulos, nos atacan directamente a Cristo. Y Cristo oye esto, dice, al oír esto en el versículo 12, les dijo, los sanos tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué les quiere decir esto? Si ellos se creían tan santos, tan guardadores de la ley, en realidad significa que ellos no necesitaban a Dios. Con su actitud estaban rechazando a Dios, estaban rechazando a Cristo. Si se creen tan perfectos,
entonces ustedes no necesitan médico. Solamente el que reconoce que es pecador, como Mateo en este caso, él reconoció, sí, soy pecador y quiero seguir a Cristo, no hay esperanza en mí. Solamente cuando reconocemos que Cristo es el Señor, es cuando nosotros podemos acceder a la vida eterna, es cuando nosotros podemos seguir a Cristo. Por eso que Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos o a santos o a perfectos, ¿cierto? Sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí volvemos a lo mismo. Está Mateo siendo un pecador que era Leví, pero él tuvo que reconocer que era un pecador y dijo, yo quiero seguir a Cristo y por ende me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber estafado a la gente, de haberle robado a la gente, de llevar una vida tan indigna, de una vida tan pecaminosa, y yo quiero seguir a Cristo. Como recordamos también Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados, felices, ¿cierto? Muy felices, muy contentos, los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen que Cristo es el Señor, que soy pecador, que soy necesitado, que estoy enfermo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser curada una persona si no reconoce su maldad, si no reconoce su pecado, si no reconoce que está mal? Solamente el que reconoce su pecado es el que puede tener el perdón de Dios. Por eso le dice, vayan, Jesús le dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba basado sus leyes en sacrificio, de un montón de rituales que no tenían mucho significado más allá. Pero el Señor le dice que lo que le interesa a Él es la misericordia, que seamos misericordiosos unos con otros, porque el Señor trae el amor, la bondad, la misericordia a cada uno de nosotros. Entonces Él les explica y les dice, yo quiero misericordia, no quiero más sacrificios, que a lo mejor hacia afuera se ven bien, pero lo que Él necesita es misericordia. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, o como a ellos los fariseos o los escribas que se creían justos, se creían santos, se creían perfectos, sino que Él viene a llamar a los pecadores, que fuimos nosotros todos en su momento, y bueno, pecadores hasta el día de nuestra muerte, pero ya conscientes, antes sin conciencia, ¿cierto?, de nuestro pecado, pero ahora conscientes de nuestro pecado, y Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, o sea, a un cambio de vida, a un cambio de mente, a un cambio de actitud. Dios quiere tener misericordia y aquí vemos que es capaz de perdonar al más vil pecador como lo fue Mateo. Que Mateo, como les dije, dentro del escalafón de pecadores era visto como el peor pecador. Entonces, ¿cómo Dios no va a tener misericordia con el borracho, con la prostituta, incluso con el drogadicto, con el que es gay, con el que es mentiroso, con el que es adúltero, con el perverso, con el vanidoso, no sé, con todo Dios tiene misericordia, con el mismo delincuente? ¿Cuántos testimonios hermosos, lindos se han visto de expresidiarios que dentro de la cárcel conocen a Cristo? Y ellos mismos dicen, estoy preso, pero estoy libre en mi interior, ¿cierto? Están presos porque están en una cárcel, ¿cierto? Pero están libres en su corazón, y eso es lo que trae el perdón. Lo que el paralítico, ¿cierto? La enfermedad más grave de él no era estar paralítico, la enfermedad más grave de él era el pecado, ¿ya? Eso era más grave. La cárcel más grave para el ser humano es su pecado. Cuando no reconocemos que somos pecadores, estamos mal. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, Dios entra a nuestra casa como entró a la casa de Mateo. Y Él abrió la puerta también, hay que abrir la puerta y hacer esta celebración, ¿cierto? Seguramente Mateo, haciendo como una especie de símbolo, te abro las puertas de mi casa, vengan a esta fiesta, y ahí seguramente les presenta a Cristo a sus amigos, y quizás muchos más se convirtieron a Cristo, pero ahí muestra que
la misericordia de Dios es grande, la gracia de Dios es grande y el perdón de Dios es grande. Amén. ¿Qué les pareció esta historia de Mateo, de este testimonio? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Claro, aquí hay dos cosas que se juntan, mira. Primero, que no podemos separarla esa. Cristo viniendo al mundo y llamando. Pero también recordemos que el paralítico seguramente le avisó a su amigo, lléveme donde Cristo. Entonces se juntan dos cosas. Siempre en el arrepentimiento se junta Dios buscando, pero el hombre también buscando. O sea, Dios perdona en la medida que también nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ahí Él ve nuestro corazón y nos perdona si realmente Él ve que nos arrepentimos de corazón. Cristo dice, sígueme, pero yo puedo decirle, no te sigo o te sigo, como lo hizo Mateo, y ahí vemos al final, dice que llama a pecadores, o sea, ahí todos caemos, pecadores, pero ahí la clave al arrepentimiento, o sea, Dios nos perdona, el perdón está extendido gratuitamente para todos, pero también hay que pedirle perdón, o sea, porque alguien puede decir en el mundo, no, Dios perdonó a todos, entonces yo ya me siento perdonado. No, porque hay que, digamos, buscar al Señor. Bueno, sin ir más lejos, el otro día conversaba con un joven que está en la drogadicción y él me decía, no, si yo sé que mi papito me quiere y todo, claro, Dios ama a todo el mundo, es cierto, pero como en otras palabras lo que él decía, déjenme solo, yo tengo mi relación con Dios y no hago nada más. Yo decía, no, pues sí, hay que dar un paso más allá, pues hay que reconocerse pecador, sí, pero hay que congregarse, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que cambiar la vida, o sea, yo no puedo decir, ya, Dios perdona y sigo fumando, sigo en mi vida, ¿me entienden? Entonces, a eso nos quiere dejar claro el Señor que Él busca y también nosotros tenemos que buscarle igual. ¿Mm? Son importantes esas cosas. Una acción ahí como interesante eso también. Exactamente, claro. Y ahí vemos que Cristo, Él vio, o sea, dijo, sabía lo que había en el corazón, vio la fe de ellos en el primer lugar, vio la fe, o sea, la fe, por eso dice, la fe mueve montañas, la fe en Cristo, obviamente, la fe en Dios, porque hay gente que pone su fe en la Virgen, en una persona, pero no, la fe en Cristo es la que salva, ¿ya? Entonces, Cristo vio la fe de ellos, Cristo vio el arrepentimiento de ellos, entonces es todo como una unión, ¿me entiendes? Y como es interesante lo que dice Marcelo de decir, o sea, el hombre tenía su futuro hecho, realizado y dijo, yo aquí dejo todo por Cristo porque esto es mejor para mí. O sea, sin duda nos gusta a todos tener como algo asegurado, pero Mateo dijo, yo renuncio a mi vida pasada, como cuando los pescadores también, entre ellos Pedro, dejaron las redes, dejaron todo de lado, y dejaron su profesión, todo. Yo me voy con Cristo porque en Él tengo cosas mejores. Es un poco eso, es renunciar. Justamente aprovechando también esto que tiene mucho que ver con la película que vimos, que el otro día no pudimos comentar, comentemos brevemente, porque tiene relación, porque en la película veíamos varias renuncias. Una mujer que era comunista, que escribía para un diario comunista y ella estaba en contra de Dios, recordemos que el comunismo es anti-Dios. Ella, producto de un cáncer, en la película busca al Señor y renuncia a toda su vida. Después, o sea, abandonó todo ese tema que ella tenía en contra de Dios y todo, y se da cuenta que solo Dios puede sanar. Vemos a este joven que también tenía a su novia, que la novia era cristiana, pero la novia, en otras palabras, le dice, o Dios o yo, o nuestro futuro, ¿se acuerdan? Vemos a este chino, este joven chino, que se fue convenciendo de que Dios existía y le dice al papá que no, él creía en Dios y tuvo el rechazo de su padre. Y así un montón de cosas, o sea, todo implica una renuncia. Bueno, el joven protagonista, él renuncia, a lo mejor podía haber sacado una mala nota, podía haber perdido todo. Una serie de renuncias, o sea, ahí está, cuando seguimos a Cristo dice que tenemos que renunciar, a negarnos a nosotros mismos. Y es lo que hizo Mateo, o sea, Mateo dice adiós al pecado, adiós a mi vida.
tenía mucho que ganar, o sea, económicamente tenía mucho que ganar, pero espiritualmente tenía mucho más que ganar. O sea, era preferible perderlo todo, como ya hemos visto varias veces, ¿cierto? El hombre que vende su campo, ¿cierto? Que vimos, perdió todo su campo, pero por ese terreno donde él sabía que había un tesoro. Para concluir, uniendo esto de Mateo y la película, lo que la palabra de Dios nos dice más que todo. En Mateo lo vemos reflejado y bueno, en la película lo vimos en varias historias dentro de una sola historia grande, de que siempre cuando seguimos a Cristo hay que renunciar. O sea, el Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces este joven tuvo que abandonar, a lo mejor se iban a burlar de él, Mateo también, se iban a burlar de él, iba a perder dinero, iba a perder estatus, pero las bendiciones del Señor son mejores, son mayores, porque son espirituales y eso es lo que nos va a sostener en el tiempo. Ya muchas veces miramos lo material, miramos las circunstancias, miramos un montón de cosas, pero cuando elegimos al Señor primero en todo, cuando somos capaces de renunciar como a nuestra zona de confort, por decirlo así, claro, vamos a perder amistades, vamos a perder amigos, vamos a perder prestigio, vamos a perder dinero quizás, hasta un trabajo, ¿cierto? Pero vamos a obtener la salvación, vamos a obtener el perdón, vamos a estar siempre con Dios. Todas esas historias que muestran, y juntamente con la de Mateo que vimos hoy día, nos muestran eso importante de la renuncia. O sea, cuando hablamos de seguir a Cristo, siempre hay una renuncia. Algunos tienen que renunciar a algo poquito, a lo mejor Dios les pide algo poquito, a otro algo más grande. Dios trata con cada uno personalmente, pero siempre hay algo que dejar atrás. Bueno, primero el pecado, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto? Pero además de eso, como le dije, la posición, este hombre era recaudador de impuestos, en la película vemos un hombre tuvo que dejar la cultura, la niña también que se ponía el burka, tuvo que dejar su cultura, el padre la echó. Esta mujer tuvo que dejar a su novio que no era cristiano y que incluso era anti-Dios, el profesor que después cuando muere termina convirtiéndose a Dios. El joven que la novia era cristiana pero tenía otros planes, o sea, prefería el dinero, el futuro, pero este joven dijo, no, yo me la voy a jugar por Dios. Entonces, así es lo que quiere Dios de nosotros como Mateo, que nos paremos, nos levantemos y le sigamos, no mirando atrás. O sea, atrás pueden quedar muchas cosas, ¿ya? Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es más importante? Dios. Dios primero, Cristo en primer lugar, y siempre que seguimos a Cristo siempre va a haber oposición, siempre va a haber rechazo, siempre, incluso hasta la familia se puede oponer, pero es lamentable, es triste, como dice mi hermana, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero el premio final es mayor y es mejor, como cuando vimos de los dos caminos. O sea, quizá vemos hoy día mucha gente que está en el mundo y lo está pasando bien, no tiene problemas económicos, no tiene ninguna dificultad, pero dice que el final es un camino de muerte, pero nosotros hemos elegido el camino estrecho, es más dificultades, más problemas, cuesta más porque es camino hacia arriba, pero vamos a llegar un día y nos vamos a dar cuenta que todo valió la pena, así como Mateo renunció a todo, renunció a su comodidad, y eso es lo que un poco también nos hablaba la película, y defender nuestras convicciones, o sea, cueste lo que cueste. Dios no está muerto, el mundo puede decir Dios no existe, Dios es un profeta, Dios nunca ha existido, pero nosotros sabemos que Él existe en nuestro corazón. Y tener esas convicciones como la tuvo Mateo, que también fue capaz de invitar a toda su gente, y invitó a Cristo a su casa y dijo, ahora, a partir de este minuto, yo sigo a Cristo y el mundo queda atrás. Y así también nosotros que seamos capaces ante nuestros familiares, vecinos, amigos, yo soy cristiano, yo soy evangélico, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y yo sigo a Cristo. Si tú piensas distinto, bueno, mala suerte, pero el camino de Cristo es mejor, es mayor. A veces hay cosas que no vemos en el momento, pero es mejor jugársela por Cristo. Amén. Así que esas son las enseñanzas de hoy día. Nos ponemos en pie para que pasemos a tomar once y que el Señor nos bendiga.